Que está grabando. Muy bien. Ya está grabando, mis hermanos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más en esta reunión de martes, de reunión de varones. Vamos a continuar con este estudio de los 20 puntos doctrinales esenciales para todos los cristianos. Como ya lo habíamos mostrado, vuelvo a mostrar el libro para que está César. Este es el libro que vamos a estar estudiando. Ok. Y ahí vamos a ir, pues, yendo poco a poco en cada uno de los puntos. Así que vamos a hacer una oración antes de arrancarnos. Bueno, Neto, usted como anfitrión, haga la oración para poner las manos del Señor a esta reunión, por favor. Bendito el Padre Celestial, Señor, te damos gracias, primeramente, Señor, porque estamos aquí para compartir tu palabra, escuchar tu palabra. Señor, que sea esta palabra viva y eficaz a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que también la pongamos a cabo este aprendizaje, Señor. Así, bendito Dios, da sabiduría para que se pueda entender este tema. Y los que estén ahí conectados también, Padre, dale sabiduría, Señor. Si hay una palabra, Señor, que los edifique, Señor, que la tomen en su corazón, que la atesoren en su corazón. Así, bendito Dios, vamos a iniciar, Señor, este momento, Señor, que sea de bendición, Señor. Así, Señor, y los hermanos que se conectan, que el Espíritu Santo toque sus corazones, los redarguya y se pueden conectar también. Así te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, les recuerdo, la lección de hace 8 días fue ¿qué es la Biblia? Y estuvimos meditando en algunos puntos sobre lo que es la Biblia. Y el día de hoy vamos a empezar con la segunda lección, que es ¿cómo es Dios? Pero de los atributos de Dios son demasiados. Les mandé por ahí en el grupo de WhatsApp una imagen con 24 puntos, ¿sí no sé si la vieron? Sí. Entonces, pues esta noche vamos a ver 4. Sí, vamos a ver 4. Y yo sí les recomiendo, también les mandé el archivo de este libro. O sea, es el mismo libro, lo mandé en el PDF. Entonces, yo sí les recomiendo que lo estudien para que conforme vayamos exponiendo, todos puedan aportar, para que todos si todos lo leemos, todos enriquecemos el tema, ¿no? Entonces yo voy a compartir los primeros 4 puntos hoy. El hermano Edwin me había dicho que quería los otros 4 o los otros 5. Si alguien quiere compartirlos, pues nada más dice y, ¿cómo dicen? Usted diga rana y yo salto. ¿No? Entonces, para que vayamos ahí creciendo, ¿no? Porque luego los pongo por dedazo, pero digo, no, pues igual, que se ahorquen solos. Ok. Bueno, vamos a ir con el tema ¿cómo es Dios? Y siguiendo la misma idea de la pregunta que hicimos hace 8 días de qué es la Biblia, yo quiero que hagamos cada quien una reflexión personal y que cada quien me diga, para ustedes, ¿cómo es Dios? Bueno, Dani, para usted, ¿cómo es Dios? Bueno, pues dijeran por ahí, Dios no necesita ni presentación, ¿no? Sí. Es un ser único, el ser más perfecto, el creador del cielo y de la tierra, que le pertenece todo. Todo lo hizo Él, lo hizo para Él, y va de regreso para Él. Y pues es es Dios en quien nosotros podemos confiar, y para Dios no hay limitaciones, no hay imposibles para Él. Entonces estamos confiando pues en lo mejor que existe, ¿no? Todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, si nosotros se lo damos a Él, pues Él nos va a conceder, a dar
lo necesario, a dar lo necesario, pero conforme a su voluntad, no a la nuestra. Sí. Es un ser que muchas veces hay gente que lo usa como un genio en el cual se soba la botellita, sale el genio y le pides los deseos que quieras, ¿no? Él es un personaje que a veces dicen, no, pues hazle favor al Señor y tenlo en tu vida, no estás haciendo ningún favor, ¿no? Sí, ¿no? Él es el que nos hace favor a nosotros porque somos nada delante de él, somos pequeños delante de nosotros. Para mí eso es Dios. Para usted, ¿qué es Dios, hermano Neto? ¿O cómo es Dios? Para mí, Dios es alguien donde he depositado mi fe, donde yo pongo toda la confianza en Él, porque creo en su poderío, en su majestad. Sé que es la primera potencia espiritual, el que reina, el que no tiene fin. Y ese es el Dios que yo creo, un Dios de poder. Richie. Bueno, para mí la pregunta como es ¿quién es Dios? Pues a mi experiencia, para mí Dios es todo, ¿no? Dios es en el que he encontrado salud, restauración, sustento, paz, ayuda en todo momento, la alegría. Como decimos, a veces cuando tenemos problemas, en Él encontramos ayuda, cuando tenemos alguna necesidad, Él nos la suple, cuando estamos enfermos, Él nos sana. Entonces, para mí, en general, pues Dios es todo, ¿no? Dios es todo lo que necesitamos, todo lo que necesito, todo lo llena Él, aunque a veces es difícil. Él sana nuestras heridas, cubre pues todos nuestros males y es el que nos ayuda día a día, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, todos hemos pasado por alguna situación y hemos visto, y ahí es cuando decimos la respuesta que le damos, ahí te das cuenta cómo es Dios contigo. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque mira, hiciste esto y en cambio tuvo misericordia de ti. Ahí te das cuenta cómo Dios es proveedor. ¿Por qué? Porque no tenés para comer, Dios dio. Y te vas dando cuentas en esas pequeñas, grandes cosas, la palabra de Dios, o quién es Dios. Entonces, para mí, Dios es todo. Bien. Toño. Sí, para mí Dios es algo extraordinario, ¿no? Es algo real, algo poderoso, es un rey, es todo, ¿no? Leí yo hace rato los 24 puntos que es, ahí bien especificado, Dios es amor, Dios es hermoso, Dios es bondadoso, es bueno, es todo lo es Dios, ¿no? Y para mí, para mi vida, pues Dios ha significado algo grandioso, algo inexplicable, ¿no? Porque el Señor es tan hermoso, tan bondadoso y sanador, dador de vida, proveedor, ¿no? Es un ser que todo lo que ha prometido lo cumple, todo lo que, pues no hay palabras, ¿no? Para, es un ser grandísimo, ¿no? Es un rey en toda la extensión de la palabra y realmente pues es un ser en el que yo creo, en el que yo confío y a través de creer y de confiar en él, todo lo tengo. Bueno, Beto. Pues yo también vemos que cada uno de nosotros pues damos opiniones de la grandeza de nuestro Padre, ¿no? Que es Dios para nosotros como sus hijos, pues es misericordioso, es amoroso, es celoso igual. Y como hijos hemos vivido bastantes experiencias, sabiendo siempre, por muy fuertes experiencias o duras que sean, siempre tenemos confianza de que no estamos solos, que siempre tenemos un Padre lleno de misericordia, de amor, de bondad, porque como decía el hermano
a veces nosotros nos sentimos solos, pero Él dentro de nuestro ser hay algo que nos dice, no estás solo, no estás Sí, solo, sí. porque tienes a alguien que está contigo, ¿no? Y es cuando como que respiras y vuelves otra vez y dices, sí, cierto, ¿no? Y sabemos que Él está vivo porque en todas sus bondades, en todo momento, como Él nos ha levantado, nos ha ayudado, ¿no? En momentos que hemos estado ahora con el virus, a los que nos ha dado, a los que hemos estado pues, ya a punto de partir de este lugar, pues Él siempre ha estado con la mano extendida para decirnos, no, aquí estoy yo. Él es nuestro escudo, nuestro sanador. Él es todo, es todo para los que entendemos, ¿no? Más que nada, que sabemos que tenemos un Dios vivo, que es lo principal, ¿no? Y que todo lo que queremos, no lo supe. Porque si Él obrara conforme a nuestras bondades, no. Sí, no. Pero su grande amor y su grande misericordia, pues aquí nos tiene. César, para ti, ¿qué es Dios? Para mí, Dios es todo. Es la luz, es mi esperanza. Lo siento todos los días. Es mi amigo, es mi padre, es la persona que me escucha, es quien me provee de todo, es quien me guía por el camino, es quien me lleva al buen camino, es también quien me reprende de las cosas malas que hago. Él para mí lo es todo y deposito toda mi confianza en él. Para mí es un ser maravilloso y lo siento cada día, en todo lo bueno, todo lo que pasa en mi día a día, lo siento, sé que es real, sé que está conmigo y sé que nunca ando solo. Él es mi mejor compañía. Amén, amén. Sí, es que hay veces que, muchas veces, viendo la perspectiva desde afuera del Evangelio, que nosotros ya hemos leído la Biblia, que hemos escuchado predicaciones, que tenemos una idea más real de Dios. Cuando a una persona le preguntas, ¿para ti qué es Dios? Pues pueden, o se van a un extremo de que no existe, o van a un punto como lo que comentaba el hermano Dani, que lo ven como el genio de la lámpara. Porque hay personas que dicen, si Dios existiera, no me hubiera pasado esto, no me hubiera pasado esto otro, no me hubiera pasado acá. O sea que si te va bien, Dios sí existe, ¿no? Entonces, si te va mal, entonces no existe. Entonces, hay veces que fuera de un contexto bíblico, las personas son extremistas. Y muchas veces lo que decía César es el que me escucha. Y yo creo que todas las personas, los que conocemos de Dios, sabemos que en algún momento de angustia, de dificultad, de soledad, de enfermedad, Dios nos escucha. O sea, ¿por qué? Es por la fe que tenemos. O sea, sabemos que Él nos va a escuchar. Porque creo que todos hemos orado por alguien que está enfermo. O sea, todos hemos orado por alguien que está enfermo y uno lo hace con la convicción de que Dios está escuchando. ¿Sí? Sea alguien de tu familia o sea algún hermano en la fe, o incluso alguien que ni conocemos. Tenemos la convicción de que Dios nos escucha. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se activa esa fe, vienen las sanidades en las personas. Y yo creo que no hay, por muy escéptica que sea la persona, siempre tiene esa esperanza de que Dios la escucha. Leía yo un comentario de una persona que iban manejando, no sé si lo vieron en el libro, que iba manejando y dice que iba atrás del auto una chica y ella les había dicho que ella no creía en Dios. Y dice, pues vamos manejando, dice, y el coche patina en el hielo, y se va el coche sobre un banco de nieve, ¿no? Y dice, pues en el momento de la patinada, la chica empezó, Jesús, ayúdame, Dios, ayúdame.
Y dice, pues ahí apareció Dios en su vida. Y dice que chocaron, pero o sea, no hubo accidente, ¿no? Sino con la nieve, ¿no? Y dice él, dice, pues esa persona que no conocía a Dios y que no creía en Dios, en el momento de la angustia, se acordó de Dios, ¿no? Entonces, hay veces que eh, para muchas personas, Dios es el bote salvavidas en los momentos de dificultad. Ahora, tenemos que no solo verlo como ese bote salvavidas, sino verlo como ese Dios que está en todo tiempo junto a nosotros, en las buenas y en las aparente malas, ¿no? Porque sabemos que sea lo que sea en esta vida, o pase lo que pase, o venga cualquier situación difícil, es porque Dios lo está permitiendo para que nosotros crezcamos. Entonces vamos a empezar. Uno de los primeros puntos básicos cuando estamos hablando de Dios y cuando estamos pensando en Dios es que Dios sí existe. O sea, es algo como creyentes, como cristianos, debemos de tener la plena convicción de que Dios existe, ¿no? O sea, o sea, la base, ¿no? O sea, no podemos decir que Dios existe, pues quién sabe, pero yo voy al templo. No, o sea, Dios existe. No tenemos que dudar, porque dice que si la duda es pecado, ¿no? Así Porque es. ya no cree lo que Dios está haciendo. Dice la Biblia, dice el necio, no hay Dios, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos de tener bien claro, bien firme, es que Dios existe. Hay un canto que estaba yo escuchando en la mañana y lo canta un grupo de norteña y dice ese grupo, decía la letra, yo sé que él vive, dice, y lo veo en la sonrisa de un niño. Dice, lo veo en las aves cantando. Que canta, igual la canta Jesús Adrián Romero, ¿no? Ah, mire, no la he escuchado, Sí, pues también está muy bonita. La canta, Y y dice varias frases. Sí. Dice, después dice, lo veo en los cantos de un ave. Dice, yo sé que él vive cuando las hojas de los árboles se mueven. O sea, parece un poeta, ¿no? O sea, cuando lo está cantando, porque te vas dando cuenta que verdaderamente, ¿no? O sea, verdaderamente, yo me estaba acordando, por ejemplo, cuando mi esposa estaba embarazada de mis hijos, o sea, ustedes lo han visto en sus compañeras, cómo se mueve el vientre. O sea, para mí eso es algo así impresionante, para mí, es algo impresionante, así como el vientre o sea, se mueve así, digo, paso. O sea, y yo me acuerdo que yo oraba por mis hijos en el vientre de su mamá, les ponía yo las manos y nos poníamos a orar, y yo sentía así como movían mis manos. O sea, para mí, digo, eso es algo impresionante, o sea, es algo tremendo, ¿no? Y yo creo que cada uno podemos ir viendo las maravillas que Dios hace a través de la naturaleza, a través de muchísimas cosas, que no hay necesidad de que te den una clase de teología o una clase de un gran expositor. Simplemente en la mañana, si te paras a las 6 de la mañana y el día está despejado, ¿cómo nace el sol, no? Entonces yo digo, yo sé que Dios vive por eso, o sea, solo por eso. ¿Por qué? Porque Dios es único. ¿Algún comentario? Por lo que estaban diciendo, a nosotros nos dieron una actividad que hiciéramos para ver la magnitud de Dios, ¿no? Sí. Entonces a nosotros nos dijeron que anotáramos en un cuaderno, que nos paráramos, haz de cuenta, nos dieron la clase en la tarde, en la noche. Sí. Se ponían ustedes, se levantan, cada uno agarra y ve a un árbol y escriba qué le encontró ese árbol. Bueno, nos pone ahí, dice, Sí, ahí van a ver, entre más conoces a Dios, le vas a encontrar más al árbol. Entre menos conozcas a Dios, no le vas a encontrar. Y lo tenemos que llevar de tarea, ¿no? Sí. Pues ya, entonces, pues unos pusieron, no, yo nada más le encontré al árbol, una fruta, sus hojas, pero ya los más que ya nos pusimos ya a detallar, ¿no? Sí. La raíz rechupa el agua, le pega a la tierra, la cáscara,
No, y le sacamos Todos los detalles. todos los detalles. Es cuando tú conoces a Dios. Así es. Dios tiene hasta el mínimo detalle en todas las cosas. Ya eso nos respecta. Sí, así es. Entonces es algo maravilloso porque es cuando nosotros observamos, como tú decías del vientre de tu esposa, ¿no? Yo cuando observaba a mi hijo, le salía el huesito de acá, Sí, entonces sí. le paraba y tenía que sobarle o le tenía que decir, porque mira, ya se sacó el codo. Y yo, ¿cómo puede estarse ahí moviendo, no? Y sí, te vas a ser papá, te impresiona todo eso, ¿no? Y así, entonces tú observas algo, como conoces a Dios, pues le encuentras sabor, le encuentras amor, le encuentras muchas cosas, ¿no? Pero cuando no conoces a Dios, todo es simple, es un simple jarrón, simple esto, simple eso. Sí. Perdón. Sí, Es no, que lo que dice el hermano es cierto, porque mucha gente dice, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a usar mis fuerzas y voy a primero a poner mis caminos y mis medios para resolver un problema. Cuando ya no puedo, entonces acudo a Dios para que lo haga. Y si yo hago lo que es natural, y Él hace lo que es sobrenatural. Pero la verdad es que a Dios le gusta que desde antes del problema tú digas y se lo pongas en sus manos, ¿no? Y obviamente vas a hacer lo que tienes que hacer, pero a lo mejor lo estás haciendo ya con la guía de Dios. Con la guía de Dios y lo vas a hacer de acuerdo a su voluntad. Y te va a salir obviamente mucho mejor que cuando estás con tus propias fuerzas, que no son nada, ¿no? Y yo recuerdo que tenía un amigo, no sé si iba, compañero de la escuela, y él decía, dices que yo soy ateo, pero soy ateo con mis hijos. Cuando ya tengo el agua al cuello, es lo mismo de la Ya no muchacha. era ateo. Ya entonces el ateo al Señor lo debes de tener, como dice él, en los detalles más mínimos, ¿no? Que estás respirando, que amaneciste hoy, en que salió el sol, en que hace frío, está lloviendo. Gracias por todo. Sí, es algo, yo platicaba con mis hijos de este tema y en Salomón dice que todos los ríos del mundo desembocan en el mar y el mar nunca se desparrama, ¿no? Y bueno, yo tuve una vez la oportunidad de estar en la desembocadura del río Coatzacoalcos. O sea, está enorme. O sea, el río Coatzacoalcos o sea, entran barcos, está enorme, no sé, 200 metros de ancho. Y no me acuerdo, las escolleras hay en Coatzacoalcos, se llaman las escolleras, donde está el faro, y pues es como 1 kilómetro hacia adentro del mar, ¿no? Entonces, nosotros caminamos y ahí uno toma unas fotos, pero de este lado viene el azul y huele a drenaje, el río. Así viene, y de este lado está el mar, o sea, ya el mar. Entonces, a mí algo que me impresionó está el mar, ¿no? Y viene el río lleno de suciedad, y pues como viene un río, lodo y todo, y cuando choca con el mar, el río no contamina al mar. O sea, el mar tiene algo que, o sea, el agua va entrando y se va mezclando, pero el mar domina al río. O sea, como que se filtra, o sea, y debe de tener una interpretación científica esto, ¿no? Y yo les platicaba a mis hijos porque ellos no se acuerdan. Y yo les digo, a mí en lo personal, o sea, yo pude ver eso. Y se dividen los dos colores, está el chocolate y de la azulmada azul. Digo, eso para mí es algo impresionante. O sea, Dios sabe lo que hace. Y si, o sea, las aguas del río de una otra forma son aguas dulces. Y el agua del mar es agua salada. O sea, todo se mezcla. Y dice Salomón, ¿no? Salomón en su sabiduría dijo, bueno, todos los ríos del mundo desembocan en el mar y el mar no se desparrama. Y solo por eso, ¿no? Como dice Neto, nada más ver un árbol, ¿no? Y yo creo que nos podemos poner a filosofar de tanta cosa que podemos ir viendo, pero pues es Dios obrando en medio de la naturaleza, Dios haciendo cosas tremendas para que nosotros veamos que verdaderamente Dios existe. Así, incluso sin abrir la Biblia, podemos entender superficialmente
que Dios existe. Así es, ¿no? Bienvenido, Dani. Yo, Te vemos cachetón. Es el perfil griego. ángulo de la cámara. Ah, bueno. Dale, estamos en el punto número 2. ¿Cómo es Dios? Y estamos en Dios existe. La Biblia simplemente da por cierto que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es Génesis 1:1. O sea, la Biblia empieza así. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo de la Biblia presenta al Creador claramente. ¿Sí? Desde la primera hoja que abrimos, nos está ya demostrando que el Creador de todo fue Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22, voy a leerlo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí? Lo que hemos estado comentando estos minutos. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? En este tema de la certeza de que Dios existe, nos vamos a topar con personas que tal vez no lo aceptan. Y dice aquí, su conocimiento fue entenebrecido. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Puede haber gente que empieza a hablar cosas, mete a la ciencia, mete a otras cosas, y no acepta lo simple que Dios pone, pues, la naturaleza de lo que Él hace y de lo que Él obra, ¿no? En cada uno de nosotros. Entonces, uno de los primeros puntos en cuanto al que es Dios es que sí existe, o sea, Dios existe. Tenemos que reconocerlo, lo sabemos, lo aceptamos como hijos de Dios, como cristianos, pero también tenemos que tener la habilidad para, al que diga que Dios no existe, hacerle ver que Dios sí existe, ¿no? ¿Y con qué? Con la simpleza de las cosas. Decía en el momento, con un árbol. O sea, con eso le enseñas a una persona que Dios sí existe. Ok. Vamos a ir al otro punto, que es Dios es conocible. ¿Sí? Dios es conocible. Dice, no solo Dios existe, sino que lo hace de tal manera que podemos saber cosas en cuanto a Él y llegar a conocerlo personalmente. Les vuelvo a recordar todos estos puntos que voy sacando acá. Yo voy sacando un extracto, pero todos lo tienen en el libro, ¿no? Es lo que vamos a ir, estudiando. Entonces, Dios es conocible. O sea, acá no hay una posición de que tengamos un Dios el cual diga, yo soy Dios, yo soy el creador de todo, pero no me puedes conocer. O sea, una vez escuchaba yo a un hombre que decía que Dios es un narcisista. Decía, Dios es narcisista porque Él creó a la humanidad para que lo alaben y lo adoren. Y él ponía un ejemplo, le ponía de ejemplo a Quetzalcóatl. O sea, imagínense la gente cómo va y se distorsionando, ¿no? Y más cuando la gente sabe de lo que está hablando. Esa persona es un profe. Y decía, no, dice, Quetzalcóatl era un dios, dice, pero matas al Dios y se acaban los que lo siguen, ¿no? Dice, o al revés, quítale los que lo siguen y el Dios deja de existir porque nadie lo va a seguir. Entonces, esta persona distorsionaba, montándose en una posición de que él no aceptaba tener una relación con Dios, ¿no? Entonces, hay veces que muchas de este tipo de personas tuvieron algún trauma en su niñez o en su juventud, o perdieron un hijo, o por X cosa, tal vez ellos tenían en un pedestal a sus padres, ¿no? Y perdieron a sus padres, o cualquier cosa, cualquier tragedia terrenal, y con eso se van con todo en cuanto a la existencia Ya no de Dios.
¿Ya no creen? Bueno, por lo que yo, los que me he topado están dañados de su corazón porque Dios no les respondió en una situación muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Sí, sí. Hay uno que no cree en Dios porque él era bueno, él se catalogaba bueno, ¿no? Buen niño, X, él Sí, sí. llenaba Buena requisitos de persona. buena persona. Entonces yo me portaba bien, dice, pero ¿por qué Dios se tuvo que llevar a mí? Cuando, si Dios se va a llevar a los que son malos, ¿no? Ellos dan su versión, ¿no? Sí. Entonces supone que yo me portaba mal, pues sí, pero yo me porté bien. Mm. Entonces, ¿por qué Dios se tuvo que llevar a mí? Es lo que no entiendo. Entonces, ¿me tenía yo que portar mal para que no se lo llevara o cómo? Entonces, Dios no existe, Mm. no existe porque uno no puede ser que yo portándome bien, bueno, eso me daba a entender, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, lo que tú me dices, no lo creo, no lo creo, dice. Acá es como no se la rifa uno acá en la tierra, dice, y si acá en la tierra acá la tierra es de los vivos. Sí, Mm. porque el que está muerto se lo comen, y con otras palabras. Sí, sí, sí. Entonces acá el vivo es el que se mueve, el que actúa, el que hace, el que jala, el que tiene más. Pues sí, es el que sobrevive. Yo no. Mm. Entonces tiene esa idea, la tiene bien arraigada, pero porque está dañado. Sí, no lo sacas de ahí. Sí, porque su dolo es de que se fue su hijo. Mm. Y de ahí se cerró, y para él no existe Dios. Él tiene lo que ha construido con su fuerza, lo que ha hecho con su mente. Sí, sí, sí. Sí, siempre nos vamos a topar con gente así, ¿no? Y pero siempre es bueno que nosotros tengamos una convicción firme y un conocimiento, y estar bien convencidos nosotros de lo que creemos, para que pues no te tambaleen, porque puede ser que haya gente que te venga y te tambalee, ¿eh? O sea, tantos argumentos que te avienta, que yo he escuchado a hermanos que luego dicen, no, ya hasta me confundió. O sea, ¿cómo va a ser que te confunda? No estás bien cimentado. Sí, no estás bien cimentado, o sea, no puede ser. Pero, perdón, aquí como dice el punto, Dios es conocible. Yo he aprendido a mi manera, digo yo, que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es oír a Dios, oír de un Dios a conocer a Dios. ¿Y conoces a Dios por medio de qué? Por medio de circunstancias, ¿no? De situaciones. Es como dicen, es que yo antes era así, así, así. Y hasta que conocí a Dios, cambié. ¿Por qué? Cuando te hablan de Dios y no tienes una comunión o ya un acercamiento con Él, simplemente has oído, me han venido a platicar, pero no, falta que ya estés a punto de morirte por cirrosis, por alguna sobredosis, por algún problema muy grande en la familia. Y dice uno, entonces ya es tiempo que yo conozco a Dios. De ese Dios que me han hablado, que cura, que sana, que restaura, que provee. Entonces, pero como dice acá, Dios es conocible. Se entiende cuando a veces estamos tratándole de evangelizar a los amigos conocidos, que nosotros quisiéramos que conozcan a ese Dios, el cual ya nosotros conocemos. Pero pongámonos del lado de esa familia o de esa persona cuando nos hablaban. Oye, Ricardo, mira, yo no en su inteligencia, no, ahorita no. Entonces, como cristianos, porque son bases de cristianos, para cristianos, pues no podemos decir a la fecha ahorita, no, yo no conozco de Dios. Como decía, una cosa es oír de un Dios, pero cuando conoces de Dios es porque has pasado por situaciones o sobre todo has experimentado el poder de Dios. O sea, yo cuando empecé, bueno, iba a la iglesia, oía de un Dios, pero así a conocerlo cuando Dios me transformó, me restauró, me perdonó. Y cuando tuve el problema, lo de mi cadera, pasaron muchas cosas. Yo una noche, como dicen, ¿no? En la cama, cuando el médico me dijo, ¿qué es esto que pasa? Pues me entró esa desesperación, ese miedo, ¿qué va a pasar? Y estando en casa, yo me puse a orar. Y el médico me dijo, mira,
lo único que es que no te levantes. Porque tú te levantas y un mal movimiento, la cadera puede torcer un tendón, puedes quedar ahí para. Entonces en ese momento yo empiezo a orar en la noche y a eso va a lo que voy. Al otro día mi mamá me dice, oye, hijo, quiero hablar. La noche estábamos hablando, pero no te entendí nada. Pero me asomé en el cuarto, parado. A raíz de eso yo dije, yo ya entendí lo que era conocer a Dios. Porque pues yo pude notar el poder de Dios, su poder En tu cuerpo. en mi cuerpo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo a veces hay muchas personas que yo quisiera conozcan a Dios. No, yo conozco a Dios, pero no. Yo sé que no porque pues, no tienen a un Dios así como que nada más un Dios de domingo. O un Dios que voy a acudir solamente cuando tengo algún problema, alguna necesidad. Que a veces así estábamos todos. Entonces, otra cosa es Dios es conocible, pero no todos llegamos a ese punto. Tienen que pasar procesos para que realmente conozcas a ese Dios que todo lo puede. Porque muchos leemos la Biblia en ese que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero realmente lo hacemos, como lo dijo Dani. A veces tomamos a Dios como último recurso y no como nuestra primera opción. Primero, mira, que me dé la aquí, no, pero vete al médico. No, no, pues ahora tómate volario, o esto naturista. No, no me hace. ¿Sabes qué? Pues vamos a orar entonces, hay que pedirle a Dios. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué tomamos a Dios como último recurso y no como nuestra primera opción? Entonces, cuando estamos por situaciones que pasamos, el que no lo está pasando dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuál? Sí, tú, ¿por qué no estás pasando? Pero mira, pero te llamas cristiano, ¿no? Entonces, por eso digo, a lo que decías 8 días, ¿no? Estas lecciones nos vamos a dar de topes en la pared, porque pues, eres cristiano, sí, de hueso colorado, sí. Bueno, cuando estés en una prueba, en una situación, te voy a decir, ánimo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pues ahí es donde vamos a ver, ¿no? Entonces, esta parte que Dios es conocible, los que hemos experimentado ya el poder de Dios, podemos decir, sí, cierto, ¿no? Ya conozco a ese Dios. Y más allá no estamos algo sobrenatural. Si antes hacías esto y ahora ya no, pues ahí conoces a Dios. Que Él es el que te forma, que Él es el que te renueva. Entonces es algo, exactamente. Entonces yo lo veo así. Dice el Salmo 145:3. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Dice otra versión, la nueva Biblia viva. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza no se puede comprender. Y algo hablando sobre el tema de, digamos, de una enfermedad. Hay veces que no entendemos por qué le pasa ciertas cosas, o por qué Dios no sanó a una persona hablando de una enfermedad, ¿no? A otros sí, a otros no. Entonces, cuando uno lee esto, dice, su grandeza no se puede comprender, es porque ya en Cristo entendemos, hablando de una enfermedad en específico de alguien, podemos entender que Dios no lo sanó porque su alma no se perdiera. O sea, en un contexto así, ¿no? O Dios no lo sanó y él murió, él partió con el Señor, porque cuando pasan los años entendemos por qué. Y eso es algo que tal vez en el momento no lo entiendes, pero cuando uno tiene ya la fe puesta en Cristo, podemos entender que venga lo que venga y pase lo que pase, el Señor es sabio para con cada uno de nosotros. Un propósito. Todo es con un propósito, ¿no? Entonces, pero esa madurez solo la logramos estando en Cristo. Las personas que están lejos de Dios, es muy difícil que lo acepten. Entonces, esta paz, esta tranquilidad, solo te la da Él. Así tal cual. Entonces, eso es, o sea, por ejemplo, algo que yo vi así tremendamente fue usted, hermano. O sea, el hermano Toño ya estaba más para allá que para acá, hermano. Ya ni respiraba, ya. No, o sea, pero yo me acuerdo que usted un día me habló
y casi se estaba usted despidiendo. Ya estaba, hermano, ahí nos vemos allá arriba, ¿no? Y digo, no, pues cómo, o sea, yo tenía así, hermano, la plena certeza de que usted se iba a recuperar. O sea, yo estaba completamente seguro. Y creo que se lo dije por teléfono. Y entonces, y hay veces, y yo me acuerdo muchísimo de mi hermano Dani, porque dice el hermano Dani que usted se echó como a 3, ¿no, hermano? En oración. dice, que, dice que iba a orar. Estuvo bien, me dijo. Decía un pastor que llegaba yo y le daba tiro. No quiero ser Platica la anécdota. Fueron 2 o 3 casos en los que había personas que ya estaban graves, estaban en el hospital. Y entonces yo llegaba con la finalidad de compartir, de orar por ellos para que el Señor los sanara. Y resulta que yo iba y entiendo que ellos habían entregado su vida a Cristo, pero yo me salía y en la madrugada se morían. Decía un pastor, dice, no, pues es que nada más, dice, tú vas nada más a darles el tiro de gracias. Cuando se sientan mal, no les Entonces, hay veces que yo me acordaba del hermano, ¿no? Nada más les iba a dar el empujón. Nada más iba de San Pedro a abrirles. Bien recomendados. No, Los iba a recomendar nada más. ¿Cómo? Los iba a recomendar nada más. Sí. Entonces, hay veces que y yo creo que a todos nos ha tocado ir a orar por alguien. Nos ha tocado ir a orar por alguien y hay veces, por ejemplo, a mí me ha tocado como 2 veces que una en específico fue por uno de mis tíos. Él le dio como un tipo de congestión, así, no sé si fue alcohólica o alimenticia, no sé. Pero él se puso mal, así, se puso mal y y se le combinó el sobrepeso, se le combinó la que le subió la presión, y todos esos males que se combinan cuando un cóctel de enfermedades, ¿no? Entonces me acuerdo que nos hablaron y nos dijeron, ¿saben qué? El tío se puso muy mal, lo van a llevar al hospital. Y ese día estábamos ahí en casa de mi mamá. Y yo supe que se iba a morir. Así, pero rápido, ¿no? Y hay veces que luego dice uno, no, pues hay que ir a orar por el hermano, güey. No. O sea, yo sabía que se iba a morir. Y yo que le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Porque él estaba en Puebla. Y le digo, deberías de ir mañana y Dios te va a dar la oportunidad de que entres a orar por él a terapia intensiva. No, dice, no, digo, ve. Y fue mi mamá y entró a orar por él y falleció. O sea, él era primo de mi mamá. Y yo ese día hasta me puse a llorar porque hasta me dice mi esposa, tranquilo, dice, y ella me dijo, pero pues en sí no eran tan cercanos. Le digo, lo que pasa es que yo sentí que se iba a quebrar, o sea, que se iba a morir. ¿Y cómo fue? Y hay veces que, por ejemplo, hermano, con usted, o sea, yo tenía la plena convicción, digo, no, el hermano se va a levantar. No, pues yo igual, Se va a levantar. estaba yo orando y el Sí. Señor me puso, él se va a levantar y háblale por teléfono, va, y por teléfono otra vez. Sí. Vas a Y levantar yo y- creo que esa confianza, esa convicción, la siembra el Señor en los corazones. Y creo que todos los que oramos le decíamos que se iba a levantar, con una certeza. Yo hasta llorando, yo con el teléfono llorando, y el Señor me ponía, dile que se va a levantar y confía en Juanito, te vas a levantar. De acá, yo mi esposa y él, así como que pena, pero agarraba fuerza. ¿No? Yo estoy en las manos de- Sí. Y ya ves cuando llegó. Sí, no, gracias a Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios. Dice, voy a leer el Salmo 139, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena.
despierto y aún estoy contigo. Es una de las referencias que nos da en el tema de Dios es conocible. Y, o sea, Dios es conocible en el sentido de que podemos entender y podemos conocer que Dios existe y que hay una posibilidad tremenda de que tengamos ese acercamiento con Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Acá nos da la oportunidad de conocerle personalmente, ya tener una relación personal con Dios, que es algo que mucha gente fuera de Cristo piensan que eso nunca puede existir. Pero nosotros tenemos la fe y la esperanza y la convicción firme de que tenemos una relación personal con Dios, ¿no? Eso es algo que ya que tú lo abrazas, ya nunca lo sueltas. Perdón, después del Salmo 139, ¿cuál? Salmo 139, 17, 18, leí Juan 17:3. Juan 17:3. Y dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, en la palabra tenemos la oportunidad de conocer al Señor, tenemos, por así decirlo, la autorización, tenemos la fórmula para acercarnos al Señor y entender. Y sí hay una forma de tener una relación personal con Él, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que tener la convicción bien firme, de que sí se puede tener esa relación personal con Dios. Muchas veces, cuando van pasando los años, cuando va pasando este tiempo de madurez personal, incluso las oraciones personales se vuelven con más confianza hacia Dios. Y cuando nosotros tenemos el hábito de leer la Biblia, tenemos palabras para poder expresar en nuestras oraciones. ¿Sí? Siempre la lectura bíblica, que es la palabra de Dios, alimenta incluso nuestro vocabulario para acercarnos a Él. Por eso siempre es bueno tener una lectura constante de la palabra para que tengamos esa comunión con el Señor. Sí, porque pasa, haz de cuenta, leen la Biblia en la mañana, unas porciones, en la tarde estás orando y de lo que estabas leyendo estás soltando palabras. Sí, así es. Y yo, para mí, la manera de creer que Dios existe, de que Dios está conmigo, cómo fue el camino, cómo fue, estudiando la palabra, estudiando la Biblia. Así es. Porque si no la estudio, cualquier cosa te mueve. Cualquier cosa te mueve, aún estando en Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo comencé iniciando con Cristo, yo a veces dudaba. Por ejemplo, iba yo a la iglesia y todo eso, pero cuando me pasaba algo, yo me salía y no encontraba yo de qué forma. Decía yo, creo que ni existe. Voy al templo, hago esto y no veo nada. No veo claro. Me siento igual. A lo mejor menos porque no me voy a donde tengo que irme, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si yo me fuera, sería el mismo. Tengo la misma actitud, el mismo pensamiento. Entonces yo dudaba. O luego cuando estaban orando por alguien, yo, ni es cierto, nada más le están, entonces, estaba yo con esa idea, luego estaba yo adentro del templo y estaba yo así viendo para arriba, eso. No, no existe. No creo. Entonces como que los que veía yo que no eran muy, como que todo así, ¿no? Lo veía yo de ese punto. Pero cuando comencé a estudiar, cuando comencé a leer, cuando comencé a escudriñar, cuando me impactó el sacrificio de cruz, ahí fue cuando ya entendí la palabra, ya fue cuando comencé. Pero la misma palabra me fue llevando a conocer a ese Dios. Ahora mi fe cuesta que existe, ¿no? Y con eso estoy. Y oigo predicaciones, oigo esto, oigo lo otro. Yo estoy firme en lo que creo, ¿no? O quién está conmigo, ¿no? Por ejemplo, hace 8 días
teólogo de Colombia, estoy con un teólogo, estaban ahí y manda el teólogo, dice, ¿sabían que ya el evangelio atrasado, el evangelio que era antes, ya no sirve? Por ejemplo, todos esos los que oran, ayunan, diezman, ofrendan, eso ya no sirve, Ya fue. ya está obsoleto. Los adoctrinaron mal, los enseñaron, un teólogo, Sí, sí, sí. y suelta un versículo, no, ya de cuenta que si tú lo lees te lo crees. Sí, sí. Entonces dice, ahora que es el tiempo de ahora, nada más es de adorar a Dios nada más con pura adoración, ya no quiere sacrificio, ya no quiere esto, ya no quiere. Entonces ya ni te gastes en la iglesia orando, ni te gastes haciendo esto, es puro, tienes que estar nada más pura adoración, adorando. Y varios que estaban escribiendo se iban con la pinta, no, está bien, qué bueno que nos dio esta palabra, qué bueno que nos recibió, ¿qué? Sí. Sí, porque ese tipo de personas nada más sirve de tropezadero. Hasta que uno le puso ahí, dice, tú eres un lobo rapaz que te tomó un espíritu de Satanás, le puso ahí, Sí, porque sí. estás metiendo un espíritu de confusión. Sí. Ya le puso unos textos. Fue el único, pero los demás, no, muy bien, qué bueno. Bueno, perdón, yo en mi opinión en esta de los teólogos, los doctorados que hay y todo eso, pues qué bueno, porque se toman un tiempo, ¿no? Ellos están tomando un tiempo, pero para ellos propios, ¿no? Para ellos propios, porque, y ahí es a donde decimos, ahorita lo que estamos estudiando, tener la convicción de un Dios, ¿no? De un Dios. Cuando no tenemos la convicción de Dios, le creemos al teólogo, le creemos al maestro, le creemos a aquel que ya, si yo ya leí 3, 4 veces el libro, lo vuelvo a empezar, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, muchas veces incluso hermanos en Cristo, gente así que ya tiene tiempo, creen más en esas personas que en el Dios vivo, Sí. que en el Dios vivo, y a donde pues del diario Dios nos habla, ¿no? A veces uno quiere buscarlo y no sabe ni qué cosa hacer y te metes a un estudio. Es bueno, los estudios son buenos, crece uno espiritualmente, Sí. madura uno, son buenos, pero hay que tener en la mente que lo que vamos a aprender es para Dios y de lo que recibes tienes que darlo, Sí, eso. ¿no? Tienes que darlo, pero como dices, si no tienes esa convicción de que Dios existe, Dios está contigo, y de que estás firme, porque dices, yo ya estoy sellado, ¿no? Yo estoy sellado, ya estoy escogido. Y cuando llegas a estudiar, llegas a leer lo que Dios hizo por ti en la cruz, cómo fue azotado, humillado, pues todo lo que pasó él, es cuando entiende uno, ¿no? Bueno, es cierto, ¿quién más? El teólogo no hizo esto, el maestro que estudió, él no lo hizo, nada más fue Dios. Ahora, hay gente que no es teóloga y se pone a orar por hermanos por sanidad, o los escuchas orar y oran por ti, y dice, pues gente que a veces ni saben leer, y oran y sientes esa oración que te llega, ¿no? Y sientes algo que te invade, y es porque Dios está usando a esas personas. Sí, así es. Aquí muchas veces el gran error es que hay gente que se disfraza, lo que dijo Neto, ¿no? Se disfrazan porque, y más en las redes sociales, en los grupos, en estos nuevos sistemas de comunicación que tenemos, en realidad no sabes si el que está del otro lado es lo que está diciendo, ¿no? Yo me acuerdo que hace añísimos cuando empezaban los chats, yo una vez estaba bien contento porque tenía yo un amigo uruguayo y me dice una de mis primas, ¿y cómo sabes que es uruguayo? Yo, pues por cómo habla. Dice, pues hasta tú puedes hablar así, tú dile que eres chileno, ¿no? O sea, yo así como que pues, tiene razón, ¿no? O sea, pues ¿cómo sabes si es de allá, no? Y yo ahora me pregunto, ¿no? ¿Cómo sabes que es teólogo? ¿Cómo sabes qué es esto? No sabemos, en realidad no sabemos. Lo peor está, por ejemplo, el grupo, tal vez lo tienes y dices, ponen cosas buenas, lo tengo tomo lo bueno, desecho lo malo. Pero hay gente que esos grupos de WhatsApp, de Facebook, esa es su única información de Dios, ¿eh?
Es lo único que tienen de Dios. O sea, nunca se congregan, nunca leen la Biblia, nunca oran. Ese es el punto Ese que es- yo te digo. ¿Sí? Si tú estudias la palabra, No te cuentean. ya lo sabes. Sí. Es, por ejemplo, yo estoy en ellos, pero yo estoy viendo Ah, para, sí. para ver cómo está el evangelio, ¿no? Sí, sí. A qué niveles estamos. Sí, sí, sí. Pero eso no me va a menear en lo que yo pienso, ni Sí, tampoco no. les pongo, Sí, sí, tampoco Yo- creo yo usted sé- contienda. ¿por qué? Porque la palabra me ha enseñado a ser prudente. No, yo no puedo estar, no, que otros sí se meten, se agarran, Sí, pues yo sí, estoy sí. observando los dos puntos. Sí, estoy viendo. Entonces, como cuando a mí algo que Dios me puso en mi corazón, y eso lo tengo bien, cuando a mí me dio el infarto, yo salí de ahí, el Señor me mostró, tú te vas a levantar, pero lo único que vas a hacer, vas a hablar del amor, porque en medio de mi pueblo se está perdiendo el amor, así que se está perdiendo el amor. Entonces, ahora el punto que yo veo en las iglesias o donde yo luego estoy viendo, Sí. está todo, es un evangelio light, un evangelio convenenciero, un evangelio de prosperidad. Hay lo mínimo que tengan una doctrina sana. Sí. Casi todos están influyendo en actitudes. Cuando está muy levantado de los apóstoles. Sí. Bueno, estaba yo viendo lo de un apóstol y hace el comentario uno que está entrevistando. Dice, a ver, vamos a poner este ejemplo. ¿Quién cree que puede regresar más al redil? Una sierva que dejó de Dios o el apóstol que Dios lo perdonara. Y pone el ejemplo. Este apóstol le dio palabra a una pastora Sí. y le dijo que Dios le iba a abrir las ventanas de los cielos y iba A derramar bendiciones. bendición sobre bendición. Y Sí. le oró y le dio la palabra. Y esta dice que Dios siendo pastora, ¿no? Sí. Dios le entendió y le dijo que sí, que ella tomaba esa palabra. Pero ella llega a su casa y le dice al Señor, ¿cómo puede hacer eso? Y dice que ella siente, que le dice, entrega todas las cosas de Dios. Dile que tú ya no vas en la iglesia, ya no vas a participar, renuncia Renuncia al ministerio. al ministerio, va y renuncia, va y le dice, no, a su autoridad, ¿sabe qué? Renuncio, tú ya no, es mi última, ya no. Ahora regresa y se comienza a prostituir. Y dice que ella en un mes ganó lo que en unos 2, 3 años ganó. Entonces dice, esa fue mi bendición que Dios me dio, me abrió las ventanas Sí. y me bendijo. El diablo hablando. Entonces dice el que está diciendo, ¿no? El que está diciendo, ahora, ¿quién puede ser más perdonada? ¿Ella o el apóstol? El apóstol está vestido de lobo y está ocupando el nombre de Dios para sus bienes y para estar llenándose sus arcas. Sí. Entonces él él, pues nunca se va a arrepentir porque está dentro y está tomando a Dios para lucrar. Dice. Entonces nunca se va a arrepentir. Él ya va directo al infierno. Mas a esta fue sincera y entregó las cosas. Mas aún puede arrepentirse, Dios la puede perdonar y puede regresar. Esa es la diferencia. Sí. Que un apóstol es más directo que se vaya al infierno que No, y hablando del título, o sea, esta se autonombraba pastora, como haya sido. Si en verdad hubiera sido un siervo de Dios o una persona que estudia la palabra, nunca hubiera puesto atención Por eso te digo, ahora al otro, ¿no? tú conociendo esto, yo me hacía la pregunta, bueno, si ella era pastora, ¿cómo pudo creer eso? Es algo que no conocía a Cristo. Sí, porque no estudian, no conocía. leen. Entonces, ella la pusieron por dedazo, por X, Se y hizo ella tomó. pastora ella misma, ¿no? Sí, porque ella Se ve, autonombró. Hace rato estaba leyendo, Sí. está un salmo que habla referente a lo que estamos platicando. Sí, El Salmo 10 del versículo 13 en adelante. léalo, hermano. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y dice el 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
el 5 dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecian. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Ya no le sigo porque Sí, dice más, sí. más claro. El Señor existe claramente. Nos pone a sobre aviso de todas Sí, estas personas, ¿no? Y en los salmos nos los muestra y nos los dice. Por ejemplo, yo, en mi persona, lo que refería ahorita, he visto en la iglesia la mano del Señor en varios. No nada más en mí, en Sí, todos sí, los sí. hermanos, de alguna manera el Señor existe y lo saben decir. Porque hemos pasado pruebas y hemos salido avante porque clamamos y pedimos. Tenemos lo que le pasó a Neto y el Señor respondió y lo volvió a sanar. Lo que le pasó a Beto igual, Sí, igual sí. gravísimo y sanó lo que hizo en mi vida y gracias a él pues lo hace con un propósito, ¿no? Lo que ha hecho en la vida de usted, en la vida de Richard, en la vida de Johnny. Todos de alguna manera hemos pasado las pruebas y estamos conscientes que Dios existe. Con el propósito de que sigamos adelante y con el propósito de que transmitamos lo que Él ha hecho, porque eso lo hace Él para que nosotros se los enseñemos como testimonio a gente que le cuesta trabajo creer, como me costaba creer a mí, Sí. ¿no? Y ahora el Señor en su maravillosa fuerza que Él tiene, su poder que Él tiene, te muestra que si no tienes para comer, si no tienes para la renta, si no tienes para gastos, si no tienes, Él es tu proveedor, tal como lo dice su palabra en sus promesas. Yo seré tu proveedor, te provee, ¿sí? Pero tenemos que creer. Quiero platicarles una anécdota. Una vez, acá está Dani Tapia para no dejarme mentir. Una vez, ya tiene muchos años esto, fuimos a trabajar, a pintar un consultorio. ¿Te acuerdas, Dani? Fuimos a pintar un consultorio, pero las ventas en la tienda habían estado muy bajas. Y yo me acuerdo que esa semana, Daniel me fue a ayudar. Y fuimos, y toda la semana estuvimos pintando. Y hasta donde me acuerdo, no sé si ahí me ayudas a recordar, bueno, yo el fin de semana pues yo le tenía que pagar a él, pero él tenía gastos específicos. Entonces por eso había ido a trabajar, ¿no? Esa semana. Pero esa semana coincidía con que yo tenía que pagar la renta del local y gastos personales. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo lo veía a él que íbamos a trabajar y yo animándole, no, tranquilo, Dios provee, ya ves, Dios te provisionó este trabajo y todo esto, ¿no? Que siempre da una palabra de aliento. Y llega el sábado, terminamos el trabajo y yo hablo a la tienda, ¿no? Le pregunto a mi esposa, oye, ¿cómo estuvo la venta? No, pues estuvo bien, pero ya vino la de la renta. Y pues no hay. Pero bueno, habíamos terminado el trabajo, ¿no? Ya acabamos todo, estábamos los dos, y ya recogimos nuestras cosas, y me dice el doctor, sale, me gustó, quedó muy bonito, te veo el martes. ¿Te acuerdas, brother? Sí, me acuerdo. Ah, yo pensando, ¿no? Digo, no, hombre, o sea, y pues yo tenía que pagarle a él. Digo, hijos, bueno, ya, pero yo traté, no sé si tú te acuerdas, pero yo trataba de no demostrar señales de auxilio, ¿no? Preocupación. Y ya que nos vamos, ¿no? Nos fuimos a la tienda a dejar la escalera y los botes de pintura y todo. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, Dios va a proveer. Pero ya era tarde, ya eran ya cerca de las 9 de la noche. Ya nada más teníamos que llegar a la tienda a cerrar. Y cuando voy llegando a la tienda, está un hombre enfrente y se atraviesa.
Y ¿sí te acuerdas de don, un señor que El venía de de Tehuipango? De Tehuipango, sí, fue hace 12 años eso. Ah, sí, imagínate. Entonces nos encontramos y me dice, te estoy esperando. Y le digo, pues, ¿qué pasó? No, pues es que está tu esposa, pero ella no sabe, te estoy esperando a ti. Ah, sale. Entonces, entramos y me empieza a hacer un pedido porque él tiene una ferretería. Y y pues ya el Dani nos ayuda y empezamos a ponerle en cajas todo lo que quería, todo. Y ya pasó, ¿no? O sea, yo como que me desconecté de lo que veníamos hablando y me concentré en el cliente, así es. Y ya pasó, cerramos y todo. Y me acuerdo que agarro el dinero de él y le pago. Llega la de la renta, le pago. Y ya contamos el dinero y era exacto lo que yo necesitaba. O sea, ya después de los pagos, el Señor provisionó lo que nosotros necesitábamos. Y esto, yo siempre me acuerdo. Yo sé que tú también te acuerdas, brother, porque el otro día me lo recordaste. Sí, siempre. Eso es una anécdota de cómo el Señor provee, aún en el último momento. Bueno, cuando nosotros pensamos que es el último momento, Dios siempre es fiel. Sí, así es, ¿no? Entonces, siempre en el transcurso de los años va uno viendo y va uno teniendo esas experiencias, esos momentos tremendos del respaldo de Dios hacia sus hijos. Pero aquí yo creo que la clave es en nunca dejes de confiar en Él. O sea, el negocio, dejan de entrar clientes hasta que cierras la puerta. Y ese momento fue el último cliente y él me estuvo esperando. Y cuando llegamos, yo no me acuerdo haber renegado en ningún momento, ¿no? Y yo tenía la convicción de que Dios va a proveer, Dios va a proveer. Y así fue. Entonces, hay veces que nosotros, muchas veces, frenamos la bendición de Dios porque dudamos de que Él puede darnos esa provisión. Y en cualquier situación, ¿no? Puede ser en efectivo, en lo económico, en la salud, en un trabajo, ¿no? O sea, en cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, la mano de Dios es poderosa, pero tenemos que confiar en Él siempre, o sea, que tu fe llegue al límite. Y Dios siempre va a intentar de que tu fe llegue al límite. Ahora, en lo personal, esa situación a mí me enseñó estar más tranquilo en los momentos que necesitaba yo lana. Eso a mí me lo enseñó así. O sea, sí, o sea, yo ya después decía yo, no, Dios va a proveer. O sea, y había días que, por ejemplo, una vez, yo me acuerdo que para mí antes 14,000 pesos era así como que, o sea, 14,000 pesos. Yo me acuerdo de una vez que yo tenía que pagar una factura de 14,000 pesos. No, pues se vendían diario 500 pesos, 350. Así, no, así ¿cómo voy a juntarlos? Y la comida y la renta. Pues llegó el día, eso fue después de la situación que les acabamos de platicar. Llegó un día y yo me acuerdo que estuve siempre confiado. Entonces, cuando luego estaban las ventas tranquilas, yo me ponía a preparar los estudios. Digamos, ahorita yo decía, bueno, Dios no quiere que trabaje porque me está dando el chance para no tener pretexto de presentar el sermón o preparar los estudios. Entonces yo me sentaba a estudiar ahí en la tienda. Y pues llegó el día que había que pagar y un día antes se vendieron 14,000 pesos. Un día antes. Sacamos para pagar la deuda y al otro día otra vez 350, 400 pesos. En serio, o sea, en serio es así. Entonces, Dios nos va enseñando en el aspecto, digamos, de las finanzas, ¿no? Ahora, no le estoy diciendo, no, o la falsa enseñanza que es en estos pseudo cristianos, que Dios te va a hacer multimillonario. No, o sea, eso es prosperidad satánica, ¿no? Sí, o sea, pero lo que sí estamos seguros es que Dios provisiona y no deja desamparado al justo, ¿no? Eso es algo que debemos de entender, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención un pasaje donde está a Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Sí. Entonces él se va con su burrito, con la leña, se va con el hijo
y de repente el hijo le dice, oye, papá, pues yo veo la leña, yo veo fuego, pero ¿y dónde está Cordero. el corderito? Dice, Dios proveerá. Desde ahí empieza, ¿no? Sí. Dice, él ya llevaba con una expectativa, ¿no? Sí. De la confianza de Dios. Dice, Dios va a proveer. Y obviamente llegaron a donde tenían que llegar, ¿no? Y lo empezó a amarrar. ¿No? Ya nos dice que haya dicho, ¿no? Isaac, pero él lo amarró y tomó el cuchillo, ¿no? Pues ya lo va. Yo imagino, ¿no? Y decía, 1, 2, 2:30, 2, 3/4, hasta que dice, pues ni modo, ya llegó. Y ahora sí, ya, entonces lo detiene el Señor. Y le dice, ya, espérate, ya sé que tú no te niegas a entregarme a tu hijo. Y dice que ya lo dejó, que cuando levanta la vista, estaba un cordero, un carnero, atorado de los cuernos en una zarza. Sí. Y entonces Dios le proveyó efectivamente, ¿no? Y él hasta haber sudado, ¿no? Le he dicho, híjole, pero así como a ti te pasa, yo creo que muchos tenemos testimonios Sí, donde a cada quien, ¿no? ha provisto de una manera sobrenatural, como los peces que, ¿no? Sí. Que pescaron de a montones. Y eso a mí me llama mucho la Sí. atención. Dios provee. Y a mí me ha tocado muchas veces decirlo, ¿no? Oye, pues si no hay nada, Dios provee. Y provee. Sí. Sí. Sí, Dios siempre, ahí es cuando abre las ventanas de los cielos. Sí, ese es. Ya lo entendemos. Sí. Porque lo hemos estudiado. Así es. Pero esta no lo estudió. No, pues esa le creyó al otro. Por eso le digo, entonces cuando no conocen a Dios, porque no lo han. Dios está, Sí. como decían, ¿no? En la primera enseñanza de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es tu manual? Si no lo abres, pues no vas a saber nada. Sí. Eso que te va a guiar. Y así es. Terminando este punto de que Dios es conocible, hay unos atributos de Dios como su eternidad, la inmutabilidad, la omnipresencia, ¿no? Que son, acá en el manual le llaman los atributos incomunicables. Y hay atributos comunicables que son más entendibles por nosotros, pero también que esos atributos de Dios están en nosotros, como el amor, el conocimiento, la misericordia, la justicia. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos. Así como Dios es amor, nosotros podemos desarrollar el amor. Como Dios es un Dios sabio, con conocimiento, nosotros también podemos tener conocimiento. Dios es misericordioso, nosotros también podemos ser misericordiosos. Son los atributos que pertenecen a Dios, pero que también pueden ser desarrollados en nosotros y los podemos ejercer. El tercer punto es Dios es independiente. La independencia de Dios quiere decir que en realidad Él no nos necesita ni a ninguna otra cosa creada. Él no nos creó debido a que se sentía solo y necesitaba comunión con otras personas. En Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da a todos vida y aliento. Y Dios siempre fue, Él no fue creado. Y una de las cosas que podemos entender en esta independencia de Dios es que por ahí hay luego una frase que ponen en el internet, es Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Dios no soy nada. Y yo creo que aquí aplica, ¿no? Porque volviendo al punto de la gente que se aferra en sus pensamientos terrenales, muchas veces ellos piensan que ellos son necesarios para Dios. Y no es así. No es así. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos esa protección de parte de Él. Y vuelvo al punto inicial
que lo entendemos porque lo conocemos a través de su palabra. Si nosotros no lo conocemos a través de su palabra, va a ser muy difícil que entendamos este concepto, ¿no? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el Salmo 92. Desde el siglo y hasta el siglo. ¿Se acuerda, hermano Dani, cuando fuimos Un desayuno, ¿no? al desayuno? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Ahí nos explicaron la eternidad, ¿no? O sea, desde el siglo hasta el siglo. Él decía desde la eternidad a la eternidad. Y él nos decía que si entendíamos, el conferencista nos decía que si entendíamos esa parte. Y él dice, vamos a hacer de cuenta que esto es la eternidad. Aquí está la eternidad, para que vean los hermanos, aquí está la eternidad y aquí está la eternidad, ¿no? De la eternidad a la eternidad, del siglo al siglo. Dice, y el tiempo que nosotros vivimos está en medio. Entonces dice, pues en el principio de los tiempos y el fin de los tiempos, Dios lo conoce, porque Él, o sea, su capacidad es mayor a esto. Dice, nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, ¿sí? Desde el siglo hasta el siglo, Él es Dios, ¿sí? Es un Dios independiente. Vamos a ir al punto 4, que es, Dios es inmutable. Inmutable que no cambia. Dios es inmutable, pero no en toda manera que podemos pensar que lo es. Dios es inmutable en su ser, en sus atributos, en sus propósitos y en sus promesas. El salmista alaba a Dios por ser el mismo. En el Salmo 102:27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Dios es inmutable en sus propósitos. Una vez que ha determinado realizar algo, lo realizará. En el Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Cuando nosotros escuchamos de la inmutabilidad de Dios, hay gente que piensa que Dios va a cambiar su voluntad o que Dios va a cambiar su palabra. Y no es así. Una de las cosas que tenemos que tener bien claras, y más que nada para con las personas que cambian o que tuercen la palabra, y este ejemplo que usted puso de este apóstol, nosotros debemos estar preparados para confrontar, para defender el evangelio ante este tipo de gente que se disfraza de oveja y son unos lobos rapaces. Incluso esto, hay una rama de la teología que se llama la apologética, que es la defensa del evangelio. La defensa del evangelio es que aprendas a defender el evangelio, pero con las bases bíblicas bien fortalecidas. Porque muchas veces está alguien hablando y tú sabes que él está mal, pero no puedes contradecirlo porque no sabes cómo. O sea, tal vez tus convicciones personales dicen, no, es que él está mal, o sea, está torciendo la palabra. Pero la falta de conocimiento de nosotros, porque no leemos la Biblia, no nos permite defender el evangelio, no nos permite hacer un contraataque. ¿Por qué? Porque nos van a dar en la torre con argumentos. Y por más que tú digas, es que en la Biblia dice, y que te digan, pues a ver dónde dice, no, pues, ya se me olvidó, no, pues cómo, no sabes dónde, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para defender la inmutabilidad de Dios, o lo que es que Dios no cambia. Cuando se dice inmutable, no hay una mutación en él, no hay un cambio en él. ¿Sí? Si Dios lo dijo, Él lo hará. Así tal cual, ¿no? Entonces, lo que debemos de entender para cerrar este punto es las cosas que Dios ha escrito en su palabra, los mandatos que Él ha puesto, los preceptos que están escritos en la Biblia, esos no van a cambiar. En cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener una Biblia. Y cada vez que nosotros abrimos la Biblia y leemos algo, y si encontramos una enseñanza, si encontramos una exhortación, una amonestación, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, esa palabra nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, en ningún momento va a cambiar.
Por más que venga alguien y quiera torcerlo, eso no cambia porque esa es la voz de Dios. Y eso nosotros debemos de entenderlo y debemos de aferrarnos a ello. Dios no cambia. Nosotros conocemos a Dios por la Biblia. Es la forma. ¿Quieres conocer a Dios? Es a través de la Biblia. Esa es la forma en la que nosotros conocemos a Dios. Hay veces que yo he escuchado a mucha gente que luego dices que Dios me mostró, y yo he escuchado prédicas completas de que Dios le mostró a alguien algo. En realidad no es válido, porque un sermón debe de estar respaldado por la palabra. Muchas veces, incluso hay en lo personal, yo siento que un testimonio es válido así en un grupo, o tal vez un testimonio para fortalecer a la iglesia en el púlpito es válido. Pero cuando una persona pasa a contar un sueño, en lo personal, para mí no es correcto, para mí. Porque pues el único que le consta es a él. O sea, y la persona llorando y todo, y es que Dios me dijo. Pues sí, pero no hay una base. La persona está hablando su sueño. En lo personal, ¿no? A mí no me parece correcto. Puede ser que se lo platique en corto y ya tendrá usted su interpretación, ¿no? Si le cree o no le cree. Pero que le des un lugar de media hora o en lugar de un sermón que alguien pase a dar un sueño, eso no es correcto. No es correcto porque no hay ningún respaldo bíblico. Nada, no hay nada que respalde eso. Siempre nosotros, basándonos en la palabra, y yo creo que estas semanas vamos a estar hablando de esto, ¿no? Vamos a estar girando alrededor de que esté basado en la palabra, de que esté siempre en la línea de lo que es correcto, sin torcer la misma palabra de Dios. Una vez escuchaba yo a alguien que decía, por ejemplo, nosotros, usted, hermano Toño, conoce a Neto. ¿Usted lo conoce de años? Sí. Sí, ok. Y si yo le pregunto algo de él, usted me podría platicar algo de él, porque lo conoce, ¿no? O sea, porque lo conoce. Entonces dicen, vamos a hablar de Jesús. Platícame algo de Jesús. Si el hermano ha leído, lo conoce y me va a platicar algo de Jesús. Pero si hay una persona que nunca ha leído la Biblia, No puede. no puede. O sea, lo que te va a hablar de Jesús es lo que vio en las películas de Semana Santa. Lo que el otro Lo lo que que piensa, oye, o lo que escuchó. o lo que el pastor, lo que le hago yo en la prédica. O lo que oyó en la prédica. Y si el que predicó se equivocó, Ahí vas tú con la cadenita. ahí está el detalle, ¿no? Ahorita hablando de los sueños, hace tiempo tuvimos un trabajador, ¿te acuerdas de Gapi? Tuvimos un trabajador, un muchacho conoce de la palabra para su conveniencia, ¿no? Y, pues, de cierta forma, su vida muy mal porque él quiere, Sí, sí, porque sí. conoce de la palabra y no sigue a Dios, ¿no? Sí, sí, sí. No, Conoce el no camino y no busca. lo camina. Ajá, ¿no? Entonces, una vez estábamos platicando ahí y hace droga, muchacho ya tiene años, debe tener como unos 17 años, por ahí así, ¿no? Trabajaba acá con nosotros, o si no es que más, ¿no? Sí, sí, sí. Y una vez dice, mira, Beto, dice, la verdad, dice, me empezó a platicar de los mayas, quién sabe y qué, y todo lo que hicieron, ¿no? Bueno, que mira, dice, mi esposa, dice, es una güera, y me platicaba, y no, ni le creía, porque, o sea, ves al muchacho, Sí, sí, sí. y no le creía, pero una vez sí lo vi en el centro, y no, pues sí, una niña muy bonita, su hija, y dice, mira, dice, empecé a ir a la iglesia, a donde se reunía el pastor, me invitó, y fui a su hija. Empecé a ir, y en una ocasión, que llega y que platico con el pastor, ¿qué, pastor? Dice, ¿qué pasó? Dice, tuve un sueño, pero nada más se lo quiero decir a usted. ¿Cuál fue tu sueño? Pues Dios me mostró que usted dice que tenía que dar a su hija para esposa. Igual, sí se casó, porque se casó con la muchacha. Y ese sueño, le digo, no, digo, pues tú estás bien loco, le digo, has de haber estado en los efectos de la droga todavía, ¿no? O sea, todavía vacilándolo, ¿no? Y no le creía, yo no le creía que de verdad se había casado. Y con la güera. No, muy bonita la muchacha, su niña muy bonita, su hija,
muy bonita. Pues más tardó, creo que en casarse, o corrieron, ¿no? Se le fue su sueño, así como yo no sé. Pero eso es lo malo, ¿no? O sea, a veces de creer en esos sueños, ¿no? En Es que, esos sueños de bueno, estar. Para mí, cuando Dios te da sueños, te los da a ti Así es. y tienes que pedir una confirmación y Dios te la confirma por Sí. medio de la oración. Pero no es hacerlo públicamente, Sí, no. sino hablar. Dios te lo puso, vas y lo vas a decir. ¿Por qué? Porque a mí me ha dado sueños, pero yo los pongo y digo, ¿qué me quieres mostrar? Pero tiene que pasar un tiempo para que yo pueda. Sí. Porque no nada más así lo suelto. Sí, soñé y vas a esto. No, tengo que esperar una confirmación porque me lo está dando a mí. Sí, Yo sí. busco una, ¿por qué? Porque creo lo que dice la palabra, que también nos va a dar sueño. Porque tengo que confirmar, pero con Dios. No es algo, Sí, algo sí. personal de uno. Sí, es algo en corto, es algo personal. Y Dios te respalda, ¿no? Dios Sí. te dice una o por lo soñás, luego ya en una prédica te lo dicen, o luego alguien dice, bueno, creo que hay confirmación, voy a confirmar. Pero Pero, digo que ha pasado un montón de cosas así. pero cuando vas y lo sueltas nada más así, puede ser que tú le eches de tu cosecha o nada más para quedar bien, ¿no? No, es que hay cosas que son Entonces, para uno y también hay que analizar, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Pero esto nos va dando la madurez con el paso de como te digo, de los años. el otro punto del ayuno. Tú ayunas, es en secreto. Ah, sí. Tú ayunas, tú sabes si no dice qué hiciste, ¿no? Es tuyo. Pero ¿qué pasa? Muchos Lo publican. no, yo estoy ayunando 40 días, 40 noches, y luego la persona que hace, no, pues está bien, digo, ¿no? Pues sabemos que eso no es válido. ¿Por qué no le dice? Porque está en la palabra. Pero muchos, no, un megapastor, me encuentro una hermana, el pastor que está acá en la Sidra, ¿correcto? Sí, sí, sí. Bueno, me encuentro una hermana, dice, no, nieto, ¿qué pastor? No, estoy con un pastor que está, se metió 40 días por orar, hermano, no, tiene una unción, hermano, ora por los enfermos y sana, no, hermano, yo estoy ahí con ella, vaya, hermano, vean de ver, no, es una lindura. Es tío de Lirra. Mira aquí, El hija de. Sí, sí. de Lirra, de lo que echaban su. Pues ese también. Tengo familia ya en. Tengo familia ya en. ¿Te En imaginas? Córdoba. En Córdoba, ¿no? Y pues vamos a visitarlo, ¿no? Por parte de mi esposa. Una vez llegamos y me dice la sobrina que se acababa de casar con nosotros. Dice, ¿qué crees, manito? ¿Qué crees? Dice, un pastor jovencito que está usando Dios. No, dice, pero ¿de qué manera lo está usando? Ora y sana y bien metido. Digo, no, pues qué bueno, le digo, así es la palabra de Dios, ¿no? Y Dios usa lo que menos esperamos, digo. Y si es para bien, qué bueno, ¿no? Está creciendo la iglesia, está bien. Sí, usted la ha de conocer, es de allá de Orizaba. ¿Cómo se llama? No, dice, no me acuerdo, dice. Digo, pero sí, mándeme. Digo, dice, le voy a decir a mi mamá que me mande su fotografía. Que me mande su fotografía. Dice, pero hermano, dice, lo está usando. Que mandan la fotografía en el celular. Sí, hermano, ya me llegó la foto. Digo, este es el que. No, le digo, este es más ratero, le digo. Le digo, este cuate, le digo, lo tuve trabajando allá igual en el taller de chiquito, le digo, nunca quiso nada de Dios, le digo. Y por lo que me están contando, digo, no sé, acá viene, estaba en Soledad, allá tenía. Sí. Por lo que me están contando, pues anda por allá, digo, no sé, ya haciendo de eso. No, pero es que nos van a dar casa en toda una asociación, y que, bueno, cuídense. A los 15 días que vienen a la casa a verme, Monito, no lo conoce. Los desplumó. ¿Por dónde vive? Sí, los desplumó. No, está. Pues vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir ya para cortar la llamada. Vamos a dar gracias por este tema. Los seguimos invitando a que se sigan conectando. César, te esperamos el domingo, si es que puedes. Las puertas Claro. de la iglesia están abiertas, ya sabes. Empiezan las 10. Muchísimas gracias. De 10 a 11 la alabanza y de 11 a 12 la prédica. Y ya el próximo martes, pues, nos estaremos conectando otra vez por este medio. Vamos a dar gracias
Y hermano Dani, despídanos. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos, Señor. Dios Todopoderoso y bueno, Señor Padre Celestial. Estamos en estos estudios, Padre, porque tú nos has permitido la vida y la salud para estar aquí, Señor. Nos has concedido también, Señor, el privilegio de estar aquí con nuestro hermano Neto, que de todo corazón, Señor, él ha abierto las puertas de su casa, Señor, para que se pueda realizar esta reunión, Padre Celestial. Estamos presencial y virtualmente también, Padre Celestial. Estamos viendo, Señor, en estos estudios, Padre, tu poder, tu deidad, todos tus atributos que tienes, Padre, porque vemos que eres un Dios todopoderoso, eres misericordioso, Señor. Y tú no necesitas de nosotros, Padre, tú no necesitas del hombre, tú no necesitas de la humanidad. Nosotros, Padre, necesitamos de ti, Señor. Porque sin ti, Señor, Padre Celestial, no somos nada. Aquí nosotros estamos viendo, Señor, tantas cosas de ti, tus cualidades, Padre Celestial. Y nosotros queremos, Padre, que todo eso, Señor, quede grabado en nuestros corazones, quede grabado en nuestras mentes, pero sobre todo, Padre Celestial, que nosotros, Señor, llevemos, Padre, a cabo en nuestras vidas todo lo que estamos aprendiendo, Señor. La fe, Señor, en ti, llevar a la acción, Padre Celestial, lo que nosotros mismos estamos escuchando ahorita, lo que nosotros mismos damos testimonio, Padre Celestial, que tú eres un Dios vivo, Señor, y también eres Dios de vivos y no de muertos. Y tú quieres, Padre Celestial, que tu palabra se haga viva también, Señor. Tu palabra es viva, Señor, entonces nosotros, Padre, que tenemos que hacerlo también vivo en nuestras propias vidas, Padre, también para dar, Señor, testimonio a mucha gente de que tú vives y de que, Señor, que tú eres un Dios de milagros, Padre. Y ahora, Padre Celestial, también pongo en tus manos a todos y cada uno de nosotros los que hemos estado aquí en esta reunión, para mis hermanos que están en línea, Señor, y que seas con todos y cada uno de sus familiares, seres queridos en sus casas, donde quiera que estén, Padre Celestial, que les proveas de todo lo necesario, Padre, espiritual, materialmente, Señor, que nada les falte, Padre Celestial. También ahora, Señor, que nos despedimos, te pedimos que vayas con nosotros a donde quiera que estemos, que mandes ángeles que nos guarden alrededor, Señor, y que siempre, en todo momento, se haga tu voluntad, Padre Celestial. Pues te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Sale, mis hermanos. Dios me los bendiga. Dios te bendiga, Dani. Ahí estamos. Adiós, tocayo. Dale, saludos, gracias, John. Nos vemos, César. Dios te bendiga. Buenas noches, hermano. Estén bien. Nos vemos. Bye, bye.